Así es, Gerardo, estamos por cerrar el bloque. Ahora vamos con el siguiente momento, que es la mesa número 1. Muchísimas gracias entonces, Lucas, por compartirnos estas ideas y estos planteamientos. Estamos en este seminario Memoria, Entendimiento y Voluntad, organizado por la Red Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, READ. Viene ahorita una mesa de aprendizajes de nuestra historia. Vamos a tener la participación de José Feliciano Pérez Sánchez, Pepe Pérez, Pepín. Él es responsable de Ediciones Santa María. También nos va a acompañar Dolores Orozco. Ella es la vicerrectora educativa del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y FEIAL del Ecuador. También vamos a tener a José María Andrés, jesuita, Chema. Él es miembro de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Enseñanza Radiofónica y además ha pasado por toda Centroamérica su vida y ha hecho muchísimos aportes en este campo. Y también vamos a tener al sacerdote jesuita Oscar Martín. Oscar fue director de Fe y Alegría en el Paraguay cuando todo este trabajo de educación de jóvenes y adultos se iniciaba. Así que vamos a tener la participación de cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces en este mismo orden, por favor. Pepín, el seminario te espera. Bienvenido, compañero. Muchas gracias a todos. Voy a conectar mis 5 minutos con tecnología del pasado. Y ahora paso al PowerPoint. Le asiste Selenia, Selenia Mendoza, que es parte de su equipo de trabajo, aquí en Radio Santa María. Pepín es una persona que ha tenido muchísima experiencia en las escuelas radiofónicas casi desde su inicio, acá en La Vega. Bueno, voy a olvidarme de esto que tengo acá, que es un PowerPoint bastante desarrollado, porque como estoy haciendo la historia de alguna manera de Santa María y la historia también de las escuelas radiofónicas, pues he tenido la oportunidad de ver un poco qué es lo que ha ido pasando y de acumular algunas experiencias que han sido interesantes. Muchas de ellas, de alguna manera, ya las robó Lucas. O sea que ya no voy a repetir lo que él ha estado diciendo, pero comparto prácticamente todo lo que él ha dicho en su totalidad. Yo ciertamente quería destacar también en toda la presentación de hoy que me gustaría destacar mucho más todo el rol de Sutatensa. Si Eka ha sido la madre, Sutatensa ha sido el padre. Un padre que se hizo viejo y grande y que en algún momento se hizo demasiado grande, demasiado sistémico, y que eso puso en peligro, bueno, lo que fue la institución y lo que hizo después. Pero no hay duda que en América Latina Sutatensa inspiró a la mayor parte de las instituciones que más tarde o más temprano han pasado a seguir o bien el sistema de ECA o bien otras organizaciones que hay después. Que aquí entraron a chequear que no he estado diciendo herejías. En segundo, paso. En esta segunda idea que quisiera destacar ahora es lo que hemos aprendido acerca del uso integrado de los medios. Hay una frase de un compañero de mi época de Radio Negra, Daniel Prieto Castillo, que a mí siempre me gustó mucho. Él decía: dime lo que hiciste con las viejas tecnologías y te diré lo que harás con las nuevas tecnologías. Entonces, en el pasado,
nosotros hemos sido pioneros en el uso integrado de los medios. Usamos de todo tipo de medio imaginable, desde cartillas hasta cómicas, hasta periódicos, títeres, en fin. Eso de alguna manera tiene que inspirarnos para lo que venga ahora. O sea, los nuevos medios nos obligan de alguna manera a, como quien dice, desatarnos un poco del medio radio para abrirnos mucho más a los demás medios, las nuevas tecnologías que están surgiendo hoy. El tercer elemento que quisiera destacar es la programación. O sea, nuestra programación y la programación en general de las emisoras educativas convirtió a la manifestación de la vida de las comunidades populares en el centro. Eso fue una gran cosa. Eso de alguna manera se ha perdido actualmente y de alguna manera tenemos que revisarlo y mejorarlo. El siguiente punto que me parece que vale la pena resaltar es la creatividad. O sea, hemos sido extraordinariamente creativos en el pasado. Yo no sé si lo somos ahora. Yo creo que en muchos casos nos hemos echado a dormir, ¿no? Como Felipito, a pensar y a mirar, bueno, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en ese sentido, creo que estamos obligados, si queremos ser efectivos, a recuperar la creatividad que tuvimos en un momento dado. Con esto quiero insistir en que, de alguna manera, la educación formal tiene que recuperar la educación no formal y ser su aliado para ser más efectivo. Lo mismo podría decirse del enfoque de las noticias. No podemos competir en el mundo actual con las noticias que tienen las emisoras comerciales. Más bien nuestros noticieros son bastante defectuosos. Pero sí podemos aportar el que nuestras noticias representen a la esencia de la vida de las comunidades. Eso sigue siendo clave. Siguiente idea del pasado es que fuimos muy buenos encontrando los formatos radiofónicos que servían a nuestras audiencias. Creo que eso, o sea, hemos perdido un poco esa originalidad de los formatos. En el pasado fuimos capaces de inspirar a muchas emisoras comerciales que nos miraban un poco con envidia, porque habíamos logrado una participación de la audiencia que ellos no tenían. El punto es que hoy todas las emisoras comerciales parten de la participación. En otras palabras, tenemos que darle una manera, encontrar una manera diferente de definir esa participación de nuestras audiencias que sea capaz de competir con las emisoras comerciales. En otras palabras, tenemos que pasar del burro al celular. En el caso nuestro de Santa María, a veces seguimos demasiado montados en el burro. Y nuestro burro ya está viejo, más viejo que yo. Entonces, la gente ya no usa la unidad móvil, o si la usa es una unidad móvil muy pequeña. Nuestra tecnología está bastante desfasada, en un momento en que no podemos darnos ese lujo. ¿Cómo invertir para ponernos al día? Bueno, es un problema. Espero que las demás emisoras no tengan este problema nuestro, pero de cualquier forma es algo que hay que revisar. En un momento dado, la emisora la definíamos como el centro dinamizador y animador de la comunidad. Ahí entraba desde las visitas a las comunidades hasta la participación organizada de ellas, hasta la participación de las asociaciones campesinas afiliadas, en este caso a Santa María, hasta
hacer o promover una cría de conejos o una mejor plantación de huertos familiares. Esa originalidad, entre comillas, campesina, que tuvieron nuestros predecesores, pues haría falta recuperarla. Obviamente, teniendo el patrón de lo que falta, de lo que hace falta tener. Como me acerca, se me está acabando ya la arena, quiero insistir en dos cosas, ¿no? Una sobre la fuerza del equipo y otra sobre la capacidad de autocrítica. A veces creo que miramos al pasado con aquella actitud de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y eso, al describir un poco la historia de Santa María, se nota mucho. Creo que tenemos que cambiar esa actitud, un poco triunfalista, por una actitud más humilde. Miren, en cierto sentido, yo creo que la pandemia nos ha ayudado, no solo económicamente, porque el gobierno, en este caso de República Dominicana, nos pagó para transmitir las clases que se estaban produciendo, y eso nos ayudó enormemente. Pero por otro lado también nos obligó a buscar fórmulas atrevidas y nos obligó a buscar de alguna manera la colaboración con otras instituciones. Nunca sentí tanto la colaboración interinstitucional, concretamente con Fe y Alegría, como en la época de la pandemia. Bendita pandemia en ese sentido, y ojalá que no se nos pierda ese espíritu. En segundo lugar, dentro de esta fuerza del equipo, me gustaría resaltar que en las alianzas que hagamos, la actitud debe ser de negociar, no mendigar. O sea, creo que hemos aprendido que tenemos algo que dar y debemos darlo con orgullo y haciéndonos sentir, no mendigando, que ese puede ser el peligro de las cosas que hagamos. Para todo esto es esencial el equipo. Es decir, en el pasado, en este libro que ojalá puedan recibir de alguna manera, no lo escribí yo, lo escribió el padre José Luis Sáez, pero él destaca o distingue las etapas de Radio Santa María en función de los directores. Eso está bien y está mal porque cada director tuvo una intuición. Pero les puedo decir que nunca fue tan fuerte la época que le tocó vivir a un director como cuando tenía un equipo de trabajo a su lado. En ese sentido, ya termino, es esencial que como instituciones recuperemos la capacidad de autocrítica. Los que ya la tengan, bendito sea. Los que no la tengan, bueno, aprendamos a ser autocríticos, aprendamos a validar los materiales que tenemos y a promover investigaciones de lo que hacemos. Gracias, creo que cumplí con los 5, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe, por tu participación, por tu experiencia, por tu trabajo de vida y por este aporte importante a este seminario. Vamos a pasar entonces ahora al Ecuador. Vamos a tener a Dolores Orozco desde el IRFEIAL Ecuador, en Quito. Adelante, Dolores. Ya vemos tu pantalla. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Saludos. Un saludo especial, sí. Esperan un minutito. Y aquí, ahí estamos. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Soy Dolores Orozco. Llevo trabajando en IRFEIAL 28 años, así que parte de la historia de IRFEIAL la voy a compartir. IRFEIAL es una obra de la Compañía de Jesús. Fue fundada
En Ecuador, en 1974, el fundador del Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría, el padre José María Velas, trajo el segundo país a donde trajo en Latinoamérica fue a Ecuador. Y 10 años después de haber empezado Fe y Alegría, empieza ILFEYAL. Nuestro director por 43 años fue el padre Pedro Niño Calzada, un jesuita español que dio su vida por esta obra. Luego, pues aquí quiero compartirles un poco, enfatizar lo que fue la misión y la visión de ILFEYAL. Básicamente en la misión nos centramos en decir que fomentamos una educación integral, transformadora, inclusiva para la vida y el trabajo, con calidad y calidez, atendiendo a los sectores más vulnerables para forjar personas autoras de su propio desarrollo y el de la comunidad. Y en la visión hacia dónde nos proyectamos nosotros, pues decimos que a fortalecer el servicio con las tecnologías, a ser un referente de la educación de adultos, como lo hemos sido todo estos tiempos, ya que fuimos uno de los pioneros en Ecuador. Justamente hoy se hablaba de Sutatensa, se hablaba en ese entonces cuando empezó ILFEYAL en Ecuador con su Radio Sutatensa, y luego también con ERPE e ILFEYAL, las tres pioneras, y nos hemos mantenido todavía. Luego tenemos aquí los valores institucionales. Nosotros pues hablamos de que promovemos estos valores éticos y morales en nuestros educandos. La responsabilidad, solidaridad, generosidad, creatividad, esta inspiración cristiana, la perseverancia, el entusiasmo, la puntualidad. Nosotros esto lo hacemos a través de nuestra oferta educativa. Tenemos la modalidad semipresencial y la modalidad virtual. Las dos en tiempos regulares o a su vez en intensivo. ¿Qué significa esto? Que las tiempo regular pues duran el año lectivo 10 meses y el intensivo la mitad, 5 meses. Y luego también aquí empezamos desde lo que es alfabetización y terminamos hasta lo que es bachillerato. Luego tenemos nosotros aquí la modalidad intensiva virtual con el bachillerato y vamos a también ya a ampliarlo a la básica intensiva. Fuera de la escolarizada tenemos la oferta no escolarizada, que es presencial y virtual o híbrida. Y tenemos aquí, por ejemplo, cursos de gastronomía, de panadería, o sea, ya cursos específicos en la formación técnica para la vida y el trabajo. Pues todo esto, como lo hemos venido escuchando, ha sido posible gracias a nuestra metodología ECA. Compartimos, es adaptada a la realidad ecuatoriana, por eso le hemos puesto ECA y ILFEYAL. Mantenemos los 3 elementos, los módulos que son autoformativos y que los estudiantes reciben en el momento de matricularse para continuar con la clase radiofónica que les llega a ellos, sea por la radio, la emisora, la web, y también la tutoría presencial una vez por semana, en donde tenemos como objetivo aclarar, complementar, reforzar, evaluar. Básicamente, estamos en 15 provincias del Ecuador, en 3 ciudades en Italia, en Roma, Milán y Génova, total 71 extensiones educativas. Mantenemos la radio, la emisora nuestra tiene más de 27 años al aire, está en como el dial 1090 AM y también llega por, como les decía, por la web, está online. Y tenemos una programación muy variada, es una radio educativa, cultural y comunitaria. Básicamente estamos implementando más cosas de las TICs en la educación y me quedo con 2 frases, la una del padre José María Velas, que decía que el desarrollo de la gente y por lo tanto de los países se promueve con la educación, y con el del padre Niño, que decía que nadie por ser pobre deja de estudiar en ILFEYAL, sino que tiene esa oportunidad para salir adelante. El padre nos decía, el padre Lucas, ¿qué aprendimos en nuestra historia? Pues a perseverar, a mantenernos, a ser constantes, a crecer innovando, respondiendo a los nuevos contextos, y esto no lo hacemos solo, lo hacemos con aliados y con equipos, gente voluntaria que trabaja con nosotros a nivel
de cada una de las extensiones educativas y a nivel de todo el programa que IFEYAL promueve. Gracias. Terminé con el tiempo justo, creo. Muchísimas gracias, Dolores. No solamente el tiempo justo, sino la información relevante que nos has compartido, compañera. Un gusto tenerte y verte. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Oscar Martín. Oscar fue fundador desde Fe y Alegría de toda la propuesta educativa desde Bueno, pero Paraguay. Se cortó por un ratito, supongo que empiezo, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Dale, sí, ahora yo por un ratito te dejé de escuchar, Gerardo. Buenos días para todos los presentes, un gusto poder compartir y agradecido también por la invitación. Buenas tardes para Chema, desde Las Palmas. Yo quería separar, diríamos, bueno, contextualizar un chiquitito para después ir aterrizando en los aprendizajes. En cuanto al contexto, diríamos, Fe y Alegría en Paraguay nació en el año 92, 1992. El fundador fue el padre José María Blanch. Y de Fe y Alegría Paraguay nacieron, diríamos, por un lado Previr, y después también nació lo que es la radio Fe y Alegría Paraguay. Es decir que Fe y Alegría es el paraguas de realmente los dos grandes brazos que ha tenido la educación a distancia en nuestro país, desde nosotros. El Previr es un programa rural, las palabras, diríamos, contienen, diríamos, lo que es propiamente la oferta, programa rural de educación bilingüe intercultural por radio, y comenzó un poco después de la fundación de Fe y Alegría, hacia el año 93-94, se inicia, ¿verdad? Y realmente es la propuesta de educación a distancia por radio con el método ECA que ya conocemos muy bien. En ese momento no había radio propia y el énfasis fue muy fuerte, la dimensión del campesinado paraguayo, que después fue también concretándose en ámbitos pobres de las zonas citadinas. En una primera etapa llegó hasta 6º grado, que era lo obligatorio, y después ya cuando se amplió la educación escolar básica hasta 9º, Fe y Alegría también cubrió 9º. Se extendió por 12 departamentos de los 17 que tiene el país y se sirvió de muchas radios comunitarias y también algunas privadas para poder llegar justamente a más cantidad de alumnos, como les decía, sobre todo en el interior. Pero uno de los énfasis importantes fue el involucramiento de muchas radios pequeñas, ubicadas en muchos lugares muy lejanos del Paraguay rural, en donde se prestaba ese servicio de llevar la educación radiofónica a las comunidades. Y otro elemento que me parecía también muy lindo y muy importante, que perdura, pero que fue muy fuerte por lo menos por 10 años, era los facilitadores. En guaraní le decimos los putibojara. Eran todo ese grupo inmenso, llegaron a ser como 700 aproximadamente en un momento, de personas, varones, mujeres, que ya con un cierto nivel de educación, que se prestaban para hacer ese refuerzo semanal, presencial. Fue muy fuerte y para mí de muchísimo valor cuando hablamos de intercultural, programa rural, intercultural, bilingüe, el tema de la interculturalidad y del bilingüismo. Hay un jesuita, el padre Meliá, que murió hace unos meses, antropólogo, que tiene un texto famoso entre los muchos que escribió, que es Una nación, dos culturas. Una nación, dos culturas. Y Paraguay ciertamente tiene dos culturas, una es guaraní hablante, otra es español hablante. Hay otras lenguas aparte del guaraní,
pero realmente esa realidad de interculturalidad y de bilingüismo es extraordinariamente fuerte. Y desde ahí, diríamos, a mí me parece como que se tomó con mucha fuerza esa doble dimensión dentro de la programación. Y de hecho, el Previr, toda su oferta educativa, mezcla preciosamente bien el guaraní y el castellano. Me consta, y yo conocí incluso personas que eran educadores con título, maestros, maestras, ¿verdad? Que escuchaban el programa, que era para jóvenes y adultos hasta 9º grado, y sin embargo escuchaban el programa para ver el manejo del guaraní y del castellano dentro de la clase, porque querían aprender. El nacimiento de la radio fue ya más tarde, fue en el año 2007, es lo que realmente me tocó más a mí. Y fue, bueno, pues un sueño, ¿verdad? Un sueño que se fue concretando. Yo me siento como heredero de ese sueño, de ese sueño, porque la idea nació del director anterior, del padre Yelpi, que también con la que era en ese momento vicedirectora de Fe y Alegría, la señora Marta Ramos, comenzaron a pensar en constituir, en concretar una radio. Y diríamos, no pudo ser, y a los 3 o 4 años de estar yo quizás 5 años de estar en la dirección, fue como que se concretó la experiencia de hacer una radio educativa. Se le conoce así, se le conoce como Radio La Educativa del Paraguay. Es una presencia fuerte, siento, de lo que sería, lo que se vive en la ciudad, lo que se vive en la ciudad capital, Asunción, poderlo realmente transmitir y llevar al interior, y también ser como voz del interior en la ciudad, dentro, diríamos, de toda esta realidad compleja que vive el Asunción y el Gran Asunción. Ha sido un elemento importante, creo, prestado por la radio, el hecho de ser también como el eje vertebrador, coordinador de las radios comunitarias del interior. Entonces, y de hecho hay una red constituida que ha tenido también distintos momentos más fuertes, más frágiles y débiles, pero mantenido de esa organización de radios comunitarias en la práctica totalidad de los departamentos del Paraguay, pero coordinados, apoyados y también alimentados por la misma programación que Fe y Alegría ha hecho a lo largo de estos años. Y ese ha sido, creo, algo de bastante valor como aporte de Radio Fe y Alegría Paraguay. Está presente también la dimensión dentro de la radio, por supuesto, evangelizadora, de promoción social, con un carácter así bastante identitario con la cuestión del guaraní. Y es gracioso, bueno, no gracioso, realmente es muy, muy impactante, porque por mucho tiempo el modo de hacer radio, cuando se hacían entrevistas a quien sea, sean políticos, empresarios, era comenzar la entrevista con el guaraní. Y en caso de que el entrevistado no manejara el guaraní, siendo que prácticamente la primera lengua está hoy en Paraguay, pues se cambiaba al castellano. Pero diríamos, la iniciativa era siempre comenzar en guaraní y mostrar que el guaraní es realmente una lengua digna y una lengua hermosa y la más hablada en el Paraguay, y por tanto hacer radio. Es la única radio que de hecho hacía eso. Las demás radios comerciales prácticamente en su totalidad son español hablantes. Yo de aprendizajes, uno que quiero subrayar, siento que ha habido en nuestro caminar bastante fidelidad y honestidad con la realidad del país. Paraguay es esencialmente definido por esta doble realidad que les he dicho, lo intercultural y lo bilingüe, y la pobreza. Y yo creo que tanto en Fe y Alegría Paraguas como después Previr
y ya dentro de Radio Fe y Alegría esa dimensión de escuela radiofónica que sigue siendo Previr. Ahora Previr es parte de Radio Fe y Alegría, pero no todo, porque hay ofertas de otro tipo. Pero esa fidelidad y honestidad con la realidad del país a mí me parece notable. Se ha hecho así y se ha procurado ser, incluso en momentos en donde parecía como que ya no era tan comercial o tan vistoso, diríamos, mantener el bilingüismo y la interculturalidad. Veo también como un aprendizaje el paso de una idea al sueño. Es decir, Radio Fe y Alegría era una idea ya acariciada y pasó a ser sueño, pero no un sueño personal, sino un sueño en donde participaron también otras personas, fruto de diálogo, fruto de discernimiento, fruto de la búsqueda compartida con el equipo, básicamente con Previr. Y de ahí fue como ese paso, ¿verdad? Que significó también un crecimiento en el compromiso en la medida en que se consensuaba, se dialogaba, se maduraba todo el proceso para la constitución de la radio. De ahí otro aprendizaje, y lo dijo Lucas y lo han dicho ahora Pepín, lo han dicho cada uno de los participantes hasta ahora. A mí me parece clave la importancia de apostar por equipos con capacidad de compromiso y con servicio y capacidad de compromiso realmente con los pobres. Muy bien. Eso ha sido también una experiencia fuerte mía el poderlo percibir así. Y otro, y voy terminando, sería como la fidelidad que les decía, por un lado, a la identidad de Fe y Alegría, a lo que constituye Fe y Alegría como movimiento de educación popular integral y de promoción social, con esas intuiciones originales, ayudados por personas, en este caso asesores externos, que siempre estuvieron presentes ayudándonos, diríamos, como a mantenernos en esas opciones originales, ¿verdad? Ahí el padre Melia era asesor en el tema del bilingüismo, y Melquiades Alonso, que es otro gran aportante, diríamos, era la cuestión educativa, pero siempre fuimos ayudados por personas que amaban Fe y Alegría, amaban la educación a distancia, amaban el compromiso con los pobres y nos aportaban. Muchísimas gracias. Sí, sería, perdón. Sí. No, eso sería. Oscar, muchísimas gracias, de verdad que iluminador este caminar de los inicios de Fe y Alegría Paraguay y la apuesta por la educación de jóvenes por radio. Destaco brevemente, Lucas, para que tú nos ayudes con las preguntas que están en las redes. Destaco la mención de Sutatensa que ha hecho Pepe. Destaco también esta tensión que hay entre personas y trabajo de equipo. Destaco también la evidencia de la adaptación a los cambios. El cambio puede ser una amenaza o una oportunidad, pero está claro cómo la hemos convertido en oportunidades con nuestros éxitos y nuestros fracasos. El tema de reflexionar sobre la práctica para irnos adaptando a los tiempos, y por otra parte también que estamos en los lugares con una propuesta que vamos tratando de hacerla lo más fiel posible a las necesidades de la gente. Muchísimas gracias por este barniz de historia a esta mesa. Lucas, ¿qué hay en las redes? Bueno, pues entonces hay bastantes preguntas, no voy a poder hacerlas todas, no vamos a poder. Les recuerdo, por favor, mucha brevedad en la respuesta. La primera para Dolores sería ¿cómo se adapta o qué se aprendió del trabajo pre y post pandemia? Dolores. Lista. Pues nosotros, gracias a Dios, teníamos la plataforma lista y entonces la plataforma fue ideal y seguimos mejorándola para poder trabajar ya esta migración de la semipresencial a la virtual y poder tener este medio. Hoy mismo pensaba cuánto hubiéramos tenido que viajar y hacer para esta reunión, pero la estamos haciendo virtual. Esa es la una. Y la otra, también nosotros volvimos a retomar la cuestión radiofónica, porque había muchos lugares en donde por la pandemia la gente nadie se movía, pero tampoco llegaba el internet. Entonces, pero sí llegaba la radio. Y a través de ella llegamos con todas las clases radiofónicas
actualizadas y todo para que se siga el proceso. Entonces, de ninguna manera la radio queda aparte, de ninguna manera, pero de ninguna manera tampoco seguimos siendo los mismos. Estamos respondiendo a ese nuevo contexto. Eso sería, Padre Lucas. Muchas gracias. Para Óscar Martín, el aprendizaje con el bilingüismo y la interculturalidad. O sea, ¿qué significa aprender a ser bilingües, a aprender a vivir en un mundo intercultural? Creo que uno de los aportes de Previr, sobre todo, ¿verdad?, lo que serían las escuelas radiofónicas, fue como ubicar con toda dignidad al guaraní como lengua oficial, al igual que el castellano. Entonces, y poder usar normalmente el guaraní en contextos, eso lo usó mucho en la radio, en donde normalmente el castellano ya se quiere como ocupar el espacio. Y desde ahí eso va muy unido también a la cuestión de interculturalidad, porque el guaraní es propio más de gente sencilla y pobre, ya sea rural, la mayoría hablan guaraní, y también en contextos suburbanos. Entonces, el fortalecer, el enfatizar el guaraní, el ayudar también a hablar con más propiedad del guaraní, porque aunque se parte del guaraní que habla la gente, no hay un guaraní puro, sino un guaraní, diríamos, del uso común, pero más cuidado. Entonces eso fue, diríamos, así como muy, muy importante, ¿verdad? Y yo creo que, como les decía, muchísimos maestros que no necesitaban escuchar obviamente, ¿verdad?, la clase radial para sexto grado, escuchaban la radio para aprender ese manejo y cómo hacer una clase bilingüe. Es decir, que tú puedes usar porque el castellano también se usa. Qué bueno. No es que se excluya el castellano, pero el martes puede ser en castellano, el miércoles en guaraní, otra vez el viernes en castellano, el lunes en guaraní, ¿sí? Y poder indistintamente usar ambas lenguas con propiedad. Entonces... Gracias, Óscar. Vamos a tener más preguntas sobre este tema. No las vamos a poder responder todas. Con Pepín, ¿estás ahí? Hay una pregunta que da para un artículo entero. Pepín, a ver cómo consigues hablar en 2 minutos. ¿Cómo podemos bajarnos del burrito para poder avanzar? ¿Y qué significa el burrito en clave de Santa María? Claro. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que ser humildes y reconocer que nos hace falta revisar lo que tenemos y aprender. Lo segundo es que tenemos una muy buena oportunidad. Insisto, la coyuntura de la pandemia ha hecho que la gente nos respete un poco más. Entonces, ya no hace falta el burrito, ya no hay que bajarse de ahí. Simplemente hay que agarrar el celular y usarlo bien. Creo que todavía nos falta aprender cómo hacerlo. Y en ese sentido, los intercambios de experiencia que puede haber entre nosotros es un buen primer paso como para aprender y bajarnos del burrito entre todos, ¿no? Traer una escalera, una silla de montar, qué sé yo. Pero definitivamente tomar el celular en nuestras manos. Muchísimas gracias, Pepín. Estábamos aquí hablando si teníamos tiempo o no. Tenemos todavía algún minuto. Entonces, de las muchas preguntas, hay una... A ver, nuevas estrategias para aplicar a la educación a distancia. Las redes sociales. ¿Se pueden usar? ¿Debemos usar? Es para Dolores la pregunta. Bien. Listo, gracias, aquí estoy. Pues básicamente nosotros ahora nos comunicamos por WhatsApp, por ejemplo. Tenemos de hecho los chats y ahí les llega inmediata la respuesta. Y como todos andan con su teléfono, entonces es una respuesta inmediata. También utilizamos otro tipo de redes sociales para que les llegue la información y para comunicarnos, porque hoy en día, pues ya el celular no es difícil que alguien no lo tenga, todos lo tienen, creería yo. O la mayoría, casi en un 95% tienen el celular y hay planes en Ecuador en donde ya vienen las redes sociales gratuitas, entonces no tienen que poner un plan de datos. Y esa es la manera de cómo podemos llegar a ellos para poder
contactarles y darles un seguimiento para cuando no había, por ejemplo, en la pandemia, no había otros medios como llegar. Y si no, pues igualmente nuestros voluntarios cogieron su mochila, fueron de casa en casa, trabajaron con los chicos y seguimos en el proceso. Básicamente, incluso el ministerio transmitió nuestras clases radiofónicas para que llegara, como decían hace un momento, las clases no son exclusivas para nosotros. Incluso ahí tal vez un poco el cambio que hubo con ECA. ECA era un poco la clase guiada para ir complementando en el libro exclusivo de ECA, pero en cambio en nosotros es una clase un poco más general que le da un contexto que le puede aprovechar cualquier persona que esté escuchando la radio. Pueden ser los chicos de colegio, como pueden ser unas personas en general que estén escuchando. Siempre habrá un mensaje de esa clase radiofónica y que les sirve para trabajar con el módulo. O sea, es un poco la variación que hemos hecho en Ecuador. Por eso decía, el innovar, el responder a ese contexto nuevo y el tener ahí siempre presente aliados como el mismo Ministerio de Educación para que luego no nos digan están haciendo mal, ¿no? Mira, hay muchas más preguntas, pero no nos da tiempo a formularlas todas. Las estamos pasando al papel y estas preguntas van a incorporarse a la página web del Congreso. Muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias a José Feliciano Pérez Sánchez, Pepe, Pepín, cariñosamente nuestro. Muchísimas gracias, Dolores, también. Es cierto que tenemos el Zoom, pero nos debemos el abrazo en el próximo encuentro presencial. Y Oscar Martín, de verdad un gusto verte y escucharte todas estas historias de los orígenes, todas estas anécdotas y opciones, reflexiones sobre nuestro primer caminar. Estamos llegando a la mitad de la jornada.